Jamás imaginé que mi propio hijo sería capaz de mirarme a los ojos y mentirme con semejante sangre fría. Michael tenía 42 años, pero en aquel momento, sentado frente a mí en la mesa de la cocina con aquellos documentos desplegados, me pareció el mismo niño que me mentía sobre quién había roto el jarrón de la abuela. «Mamá, son solo unos papeles del seguro médico», dijo, con una voz tan serena que por un instante me sentí ridícula por mi desconfianza. «El agente dijo que necesitas firmar aquí para que tu cobertura se mantenga actualizada». Jennifer, mi nuera, permanecía de pie junto a la ventana, fingiendo admirar las flores que yo misma había plantado en primavera. Pero en el reflejo del cristal pude ver la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Una sonrisa que no tenía nada de cálido. Llevaba esa blusa carísima que había visto en el centro comercial la semana anterior, con una etiqueta de $300 que me había parecido una obscenidad. «¿Por qué no lo reviso primero?», pregunté extendiendo la mano. Michael los apartó con un gesto rápido, casi imperceptible. «Mamá, no hay tiempo. El agente está esperando en el coche. Si no firmamos hoy, tu seguro se cancelará. Y ya sabes lo caros que están los hospitales». Tenía razón. A mis 65 años ya había tenido mi cuota de sustos médicos, y las facturas siempre me quitaban el sueño. El año pasado una simple visita al cardiólogo me había costado $500, incluso con el seguro. Tomé el bolígrafo que Michael me tendía. Era un bolígrafo elegante, de esos que cuestan más de $50, no como los que yo compraba en el supermercado. Últimamente, todo en la vida de Michael y Jennifer parecía ser caro. Su casa nueva, su coche, las vacaciones a Europa de las que no paraban de hablar. «¿Estás seguro de que esto es necesario?», insistí, una última vez. «Claro que sí, mamá. ¿Por qué iba a mentirte?». Esa pregunta me atravesó el corazón. ¿Por qué iban a mentirme? Era mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera cuando él apenas tenía 12 años, por quien había tenido 2 empleos para pagarle la universidad, el mismo que había llorado en mis brazos cuando su primer amor lo abandonó y que me había prometido que siempre cuidaría de mí. Firmé. Michael recogió los papeles de inmediato, doblándolos con una prisa sospechosa y guardándolos en un sobre que Jennifer le entregó. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sobre ya tenía mi dirección escrita, con una caligrafía que no era la mía. «Listo», dijo Michael, dándome un beso en la mejilla tan frío como el de un desconocido. «Todo arreglado». Se fueron tan rápido como habían llegado, sin quedarse a tomar el café que había preparado ni a probar las galletas con pepitas de chocolate que había horneado, sus favoritas desde niño. La casa quedó en silencio, impregnada del aroma a un café que nadie bebería y del eco de sus pasos al alejarse. 3 semanas después, llegó la primera carta. Era de un bufete de abogados. Al principio, pensé que era correo basura, uno de esos intentos de estafa dirigidos a personas mayores. Pero cuando llamé al número del membrete, una secretaria me confirmó que era real. «¿Señora Sara Morales?» «Sí, soy yo. Le llamo en relación a la copia de los documentos de transferencia de propiedad que usted firmó el 23 de marzo. ¿Podría confirmarnos cuándo planea desocupar el inmueble?». El mundo se detuvo. «¿Transferencia de qué propiedad?». «La casa ubicada en la calle Maple, número 128, señora. Los documentos indican que usted transfirió voluntariamente la propiedad al señor Michael Morales y a la señora Jennifer Morales». El teléfono se me resbaló de las manos.
Mi casa. La casa que había pagado durante 30 años, donde había criado a Michael, donde guardaba todos mis recuerdos con mi difunto esposo. Los papeles del seguro médico eran en realidad la escritura de mi hogar. Llamé a Michael de inmediato. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Mamá, estoy en una reunión importante. Michael, ¿qué has hecho? Mi voz temblaba tanto que apenas podía articular las palabras. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Mamá, cálmate. Hablaremos de esto más tarde. No, hablaremos ahora. ¿Me has robado mi casa? Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era otra. Ya no era el tono paciente y condescendiente de antes. Era una voz fría, calculadora. No te he robado nada. Firmaste los papeles voluntariamente. Porque me dijiste que eran del seguro. Eso es lo que tú recuerdas. Pero los documentos son claros. Transferiste la propiedad porque querías asegurar nuestro futuro. Me faltaba el aire. Mi propio hijo, la persona en la que más confiaba, me había engañado. Me había despojado de todo. Michael, por favor, es mi casa. Es todo lo que tengo. Mamá, ya hemos hablado de esto. Tu memoria ya no es lo que era. Es mejor que Jenny y yo nos encarguemos de las cosas importantes. Mi memoria está perfectamente. Recuerdo que me dijiste que era del seguro. Mira, mamá, no quiero discutir. La decisión está tomada. Puedes quedarte por ahora, pero tendrás que buscar otro lugar pronto. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono mudo en la mano, sintiendo un vacío helado en el pecho donde antes latía mi corazón. Los días siguientes intenté contactarlo sin descanso, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Cuando por fin conseguí hablar con Jennifer, su respuesta fue aún más cruel. Sarah, entendemos que esto es difícil, pero Michael y yo hemos decidido que es lo mejor. Estás empezando a olvidar cosas y no podemos permitir que cometas errores financieros. ¿Errores financieros? Esta es mi casa. Era tu casa. Me corrigió. Ahora es nuestra. Y francamente, una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso. Jennifer, por favor. Soy tu suegra. Ayudé a criar a tus hijos cuando trabajabas. ¿Cómo puedes hacerme esto? No te estoy haciendo nada, Sarah. Solo estoy protegiendo a mi familia. Fue la última conversación que tuvimos. 2 semanas después, un martes por la mañana, aparecieron en mi puerta. Yo estaba regando mis flores cuando vi el coche de Michael aparcar. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizá venía hasta aquí a disculparse, pero no venía solo. Jennifer estaba con él y detrás 2 hombres con monos de trabajo cargando cajas vacías. «Hola, mamá», dijo Michael, con un tono de negocios que me heló la sangre. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Venimos a por tus cosas», anunció Jennifer. «Es hora de que te mudes». ¿Mudarme? ¿A dónde? Michael desvió la mirada. «Ya encontrarás algo, mamá. Hay apartamentos muy bonitos para mayores en el centro». ¿Con qué dinero, Michael? Mis únicos ingresos son los $1,200 de la Seguridad Social. Bueno, tendrás que arreglártelas, zanjó Jennifer, mientras indicaba a los hombres que entraran. Empiecen por el dormitorio principal. Los vi invadir mi hogar, mi refugio, como si fuera suyo, porque legalmente lo era. Michael, por favor,
supliqué, agarrando el brazo de mi hijo. Soy tu madre. No puedes dejarme en la calle. Finalmente me miró, pero los ojos que me devolvieron la mirada no eran los de mi niño, eran los de un extraño. Mamá, ya eres una mujer adulta. Es hora de que aprendas a cuidarte sola. Esas palabras me hirieron más que cualquier cuchillo. Durante 50 años había sacrificado todo por él. Mis sueños, mis oportunidades, mi vida entera. Y ahora me decía que aprendiera a cuidarme sola. Empaqué lo que pude en 2 maletas. Algo de ropa, unas cuantas fotografías y los pendientes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. Los hombres se llevaron todo lo demás. Cuando intenté guardar mis joyas, Jennifer me detuvo. Las joyas se quedan. Forman parte del valor de la casa. Son mías. Estaban en la casa cuando firmaste la transferencia. Técnicamente, son nuestras. Michael no dijo nada. Mi hijo, que una vez lloró desconsolado por perder un conejo de peluche, se quedó impávido mientras su esposa me arrebataba hasta los recuerdos de mi marido. Cuando terminaron me quedé en la acera con mis 2 maletas, viendo cómo Jennifer cambiaba las cerraduras de la que había sido mi puerta. Mi casa ya no era mía. Antes de irse, Michael se acercó. Mamá, espero que entiendas que esto es por tu propio bien. Luego se subió a su coche y se marchó, dejándome sola mientras el sol se ponía sobre un mundo en el que ya no tenía a dónde ir. Esa noche dormí en un refugio para personas sin hogar. Yo, Sara Morales, que había trabajado toda mi vida, que había pagado mis impuestos y criado a un hijo, dormía en una cama de cartón, rodeada de extraños que olían a alcohol y desesperanza. Y allí, acostada en la oscuridad, un recuerdo comenzó a tomar forma. Un recuerdo de tiempos más felices, de un amor que sí había sido correspondido. El amor por un niño que no llevaba mi sangre, pero que había llenado mi corazón de una forma que, ahora lo entendía, Michael nunca hizo. Arturo, el hijo de Christian. Pasé 3 días en aquel refugio. 3 días de catres metálicos, sopa aguada y miradas de lástima. 3 días escuchando historias de abandono y de vidas rotas. Pero yo tenía algo que muchas de ellas no. Una memoria que me daba esperanza. La memoria de 15 años junto a Christian Herrera. Y sobre todo, del niño que llegó a mi vida cuando solo tenía 8 años. Conocí a Christian 5 años después de la muerte de mi esposo. Michael ya era un adolescente de 17 años. Y yo había olvidado lo que era tener una conversación que no girara en torno a las notas o al dinero. Christian trabajaba en mi banco, y lo que empezó como una consulta sobre mi hipoteca derivó en cafés, conversaciones y, finalmente, algo parecido al amor. Pero el verdadero regalo no fue Christian, fue Arturo. Lo vi por primera vez en el coche de su padre. Un niño menudo, de pelo oscuro y ojos enormes, cuya madre había fallecido en un accidente de tráfico. Christian lo estaba criando solo, y se notaba. Su camiseta le quedaba enorme y sus zapatos pedían a gritos ser reemplazados. «Hola, Arturo», le dije, agachándome a su altura. «Tu papá me ha contado que eres muy bueno haciendo aviones de papel». Sus ojos se iluminaron. «¿Quieres que te enseñe?» En ese instante, mi corazón se derritió por completo. No por Christian, a quien quería, sino por aquel niño que necesitaba desesperadamente una figura materna. Poco a poco, me fui convirtiendo en esa figura. Empecé pasando los fines de semana en su casa, cocinando comidas caseras, ayudándole con los deberes y comprándole ropa de su talla. Michael, que ya estaba en la universidad,
Se mostraba cada vez más distante, pero Arturo me necesitaba a diario. Y yo necesitaba sentirme necesitada. «Sara», me preguntó una noche mientras le arropaba, «¿te vas a quedar para siempre? Papá es más feliz cuando estás aquí. Y yo también». Esa conversación me convenció para mudarme con ellos. Los siguientes 15 años fueron los más felices de mi vida. Crié a Conde Arturo como a mi propio hijo. Fui a sus obras de teatro, a sus partidos de fútbol y a todas las reuniones de padres. Yo fui quien lloró en el coche tras dejarlo en su primer día de instituto y quien veló su sueño cuando se rompió un brazo. Michael nos visitaba de vez en cuando, pero siempre había tensión. No le gustaba compartir mi atención. Durante una cena de Navidad especialmente tensa, hizo un comentario cruel sobre cómo yo parecía querer más al hijo de otro hombre que al mío propio. «Arturo es parte de esta familia», le dije con firmeza. «No es parte de mi familia», replicó. «Es solo el hijo de tu novio». Arturo lo escuchó todo desde la cocina. Esa noche lo encontré llorando en su cuarto. «¿Es verdad que no soy parte de la familia?», me preguntó con la voz rota. Lo abracé con todas mis fuerzas. «Eres la parte más importante de mi familia», le susurré. «No importa lo que diga nadie más». Sin embargo, aquel comentario de Michael había sembrado en Arturo una semilla de inseguridad que jamás logré arrancar de raíz. A medida que crecía, una voz susurrante en su interior siempre le preguntaba si de verdad pertenecía, si era realmente querido. Nuestra relación, la de Christian y la mía, terminó cuando Arturo cumplió los 23. No hubo drama, ni traiciones, ni infidelidades. Sencillamente, nuestras visiones para los años que nos quedaban tomaron rumbos opuestos. Él anhelaba viajar, explorar, vivir aventuras. Yo deseaba estabilidad, una rutina apacible y el tiempo para disfrutar de los nietos que esperaba tener algún día. La ruptura fue amistosa, pero igualmente devastadora. No solo estaba perdiendo a Christian, estaba perdiendo a Cot Arturo. El muchacho al que había criado durante 15 años, el que me llamaba Mamá Sara, desde que tenía 10, de pronto se sentía incómodo manteniendo una relación conmigo sin Christian, como nexo. «Quizás sea mejor que nos demos un poco de espacio», me había dicho evitando mi mirada, «para que puedas centrarte en tu propia familia». Mi propia familia. Como si él no lo hubiera sido. Durante los años siguientes nos escribimos de vez en cuando. Al principio, tarjetas de cumpleaños, luego mensajes en días festivos. Pero gradualmente, como todas las relaciones que no se cuidan, nuestra comunicación se fue apagando hasta convertirse en un completo silencio. De eso hacía ya 2 años. Y ahora, de pie frente a aquel refugio, con mis 2 maletas, traicionada por el hijo de mi sangre, el recuerdo de Arturo se sentía como mi única conexión con algo parecido al amor familiar. 3 autobuses me llevaron hasta el barrio de Christian. La casa se veía distinta, más cuidada de lo que recordaba. El jardín estaba impecable, las ventanas relucían y un coche nuevo descansaba en la entrada. Un BMW azul que, desde luego, no era el viejo Honda que Christian conducía cuando estábamos juntos. Me quedé en la acera casi 20 minutos, intentando reunir el valor necesario. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría que estaba allí porque no tenía a dónde más ir? ¿Qué pensaría él de mí, apareciendo en su puerta como una pordiosera? Pero las alternativas se habían agotado. En el refugio solo me permitían quedarme una semana más. Después,
estaría literalmente en la calle. Llamé al timbre. La mujer que abrió la puerta no era en absoluto quien yo esperaba. Era joven, quizá de unos 45, con una melena rubia perfectamente peinada y unas uñas de salón que probablemente costaban más que todo mi presupuesto semanal para comida. Incluso para estar en casa, vestía ropa de diseñador. Me miró con esa expresión que la gente adinerada reserva para los vendedores ambulantes que se atreven a llamar a su puerta. ¿Sí? Disculpe. Busco a Cristian Herrera, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Sus ojos me escanearon de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos gastados, mi ropa barata y las maletas a mis pies. ¿Y usted es? Sara Morales. Conocí a Cristian hace años. Ah, dijo ella, y noté un cambio sutil en su tono. No era hostilidad, pero desde luego, tampoco era una bienvenida. Usted es la ex. Antes de que pudiera responder, oí el sonido de pasos pesados acercándose por el pasillo. ¿Quién es, cariño? La voz de Cristian sonaba exactamente igual que en mis recuerdos. Es Sara, respondió la mujer sin apartar la vista de mí. Cristian apareció tras ella, y por un instante su rostro reflejó una sorpresa genuina. Tenía el pelo más cano y había ganado algo de peso en la cintura, pero por lo demás se le veía bien. Próspero. Feliz. «Sara», dijo, y pude percibir la incomodidad en su voz. «¡Qué sorpresa!». «Hola, Cristian», logré articular. «Siento presentarme así, sin avisar». La mujer rubia se irguió, adoptando una postura aún más altiva. «Soy Valeria», dijo, con un tono que dejaba claro que ella era ahora la señora de la casa. La esposa de Cristian. Esposa. Por supuesto que se había vuelto a casar. ¿Por qué había así asumido que no lo haría? «Felicidades», musité, aunque las palabras se me atascaron en la garganta. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Cristian, visiblemente tenso por la situación. Era el momento de la verdad. Podía inventar una excusa, fingir que solo pasaba por el barrio y conservar un ápice de dignidad. O podía decir la verdad y arriesgarme a la humillación total. La dignidad no iba a darme un techo bajo el que dormir. «Cristian, estoy en una situación muy difícil», empecé, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza me teñía las mejillas. «Mi hijo. Tuve un problema con mi casa. No tengo a dónde ir». Valeria y Cristian intercambiaron una de esas miradas conyugales que comunican volúmenes enteros sin necesidad de palabras. «Oh, Sara», dijo Cristian, y pude oír la lástima en su voz, lo que, de algún modo, era peor que la hostilidad. «Solo necesito un lugar donde quedarme unos días», me apresuré a añadir, «hasta que pueda encontrar algo más permanente. Puedo dormir en el sofá. No necesito mucho». Otra mirada entre ellos. «Bueno», dijo Valeria finalmente. «Supongo que puedes quedarte en el cuarto de invitados una noche o dos. Pero solo hasta que encuentres otra cosa». No era una cálida bienvenida, pero era un techo. «Gracias», dije, sintiendo alivio y humillación a partes iguales. «De verdad, muchas gracias». Cristian tomó una de mis maletas. «Pasa», dijo. «Te enseñaré la habitación». Al entrar en la casa, noté de inmediato que todo había cambiado. Los muebles que yo recordaba habían sido sustituidos por piezas elegantes y costosas.
Las paredes estaban decoradas con un arte que antes no estaba allí. Todo parecía sacado de una revista de decoración. «Bonita casa», comenté, por cortesía. «Valeria tiene muy buen gusto», respondió Christian. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en la cocina, de espaldas a nosotros, fregando los platos. Pero incluso de espaldas, incluso después de 2 años, habría reconocido esa figura en cualquier parte. Esos hombros que ayudé a ensanchar con años de comidas caseras. Esa postura que le corregí 1000 veces mientras hacía los deberes en la mesa del comedor. «¿Arturo?», llamé. Se giró lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí cómo mi corazón se rompía un poco más. Se veía diferente, más delgado, mucho más. Tenía las mejillas hundidas, como si no hubiera comido bien en meses. Pero lo que más me alarmó fue su expresión. No había alegría al verme, ni sorpresa, solo una especie de resignación agotada. «Hola, Sara», dijo con voz monocorde. «¿Vives aquí?», pregunté confundida. A sus 25 había supuesto que ya tendría su propio apartamento. Arturo volvió a casa después de perder su trabajo, explicó Valeria antes de que él pudiera responder. «Le estamos ayudando a recuperarse». Había algo en su tono que no me gustó. Era condescendiente, como si hablara de una mascota problemática y no de un hombre adulto. «¿Perdiste el trabajo?», le pregunté directamente a Arturo. «La empresa hizo recortes», dijo, desviando la mirada. «Ha sido difícil encontrar algo nuevo». «Arturo, termina de fregar los platos», ordenó Valeria. No fue una sugerencia. Fue una orden. Arturo asintió de inmediato y se volvió hacia el fregadero. Aquella interacción me erizó la piel, pero no supe identificar por qué. «Te enseño tu cuarto», dijo Christian, señalando hacia las escaleras. Mientras subíamos, escuché la voz de Valeria desde la cocina. Se dirigía a Arturo en un tono que me hizo detenerme en el rellano. No pude distinguir las palabras, pero el matiz era claramente de reproche. La habitación de invitados era bonita, decorada en tonos neutros, con una cama individual y una cómoda pequeña. Era más de lo que había tenido en los últimos 3 días. «Gracias, Christian», dije, mientras él dejaba mi maleta sobre la cama. «De verdad, no sé cómo agradecértelo». «No tienes nada que agradecer», respondió. Pero su forma de evitar mi mirada me sugirió que ya se estaba arrepintiendo de su decisión. «Solo intenta no causar problemas con Valeria, ¿de acuerdo? Puede ser un poco territorial. Territorial. Qué forma tan curiosa de describir a su esposa». «Por supuesto», dije. «Lo entiendo perfectamente». Cuando Christian se fue, me senté en la cama e intenté procesarlo todo. Estaba agradecida por tener un techo, pero algo en esa casa, en la dinámica que había presenciado, me dejaba profundamente inquieta. Era la forma en que Valeria le había hablado a Arturo, la forma en que él había obedecido al instante, sin rechistar. Era su aspecto, delgado, cansado como si fuera una carga en lugar de un miembro querido de la familia. Esa noche me despertó un sonido extraño. Serían las 2 de la mañana y la casa estaba sumida en el silencio, a excepción de un ruido rítmico que provenía del piso de abajo. Me levanté sigilosamente y me asomé por la barandilla de la escalera. Arturo estaba en la cocina fregando el suelo. A las 2 de la madrugada. Se movía con lentitud, como si estuviera exhausto, pero de forma meticulosa,
como si supiera que su trabajo sería inspeccionado después. ¿Qué clase de casa era aquella donde un joven de 25 años fregaba el suelo de madrugada? Mientras lo observaba trabajar en el silencio de la noche, una sensación helada me recorrió la espalda. Algo estaba terriblemente mal aquí, y tuve la espantosa sospecha de que el refugio que había venido a buscar acababa de convertirse en algo mucho más complicado y peligroso de lo que jamás habría imaginado. Al día siguiente me desperté temprano, una costumbre arraigada tras décadas de trabajo. La casa estaba en silencio, y por un momento, en esa neblina entre el sueño y la vigilia, casi pude fingir que estaba en mi propia cama, en mi propia casa, antes de que mi mundo se viniera abajo. Pero el sonido de un plato haciéndose añicos me devolvió violentamente a la realidad. ¡Idiota! ¡Mira lo que has hecho! La voz de Valeria atravesó el silencio matutino como un cuchillo. Me levanté de un salto. Me puse la bata y bajé las escaleras con el corazón desbocado. En la cocina me encontré una escena que me heló la sangre. Arturo estaba de rodillas, recogiendo los fragmentos de lo que había sido un plato de porcelana, mientras Valeria se cernía sobre él, con una expresión de furia que nunca había visto en el rostro de ninguna madre. «Lo siento», murmuró Arturo con un hilo de voz. «Se me ha resbalado». «¿Que se te ha resbalado?», chilló Valeria, subiendo una octava. ¿Tienes idea de lo que costó esa vajilla? $350. El juego de 8. Acabas de romper más de $40. Arturo seguía recogiendo los trozos en silencio. Y fue entonces cuando noté algo que me desgarró el alma. Le temblaban las manos. No de frío, sino de puro agotamiento. «Valeria», dije entrando en la cocina, «ha sido un accidente». Ella se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, Sara. Disculpa el ruido. Arturo está un poco torpe esta mañana». «A todos se nos rompen cosas de vez en cuando», repliqué, agachándome para ayudar a Arturo. Cuando nuestras manos se rozaron, noté que la suya estaba fría como el hielo. «Sara, no es necesario que hagas eso», dijo Valeria con rapidez. «Arturo puede limpiarlo solo. Al fin y al cabo, él lo ha roto». Había algo en su tono que me puso en alerta. No era solo irritación por un plato roto. Era algo más profundo, más calculado. «Arturo», dije en voz baja, «¿estás bien?» Él asintió sin mirarme. «Estoy bien, Sara». Pero no lo parecía. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo sometido a una tensión insoportable. Tenía las ojeras marcadas, la ropa le quedaba grande y su postura me recordaba a la de un animal acorralado. «¿Dónde está Christian?», pregunté. «Se fue anoche de viaje de negocios», respondió Valeria. «Estará fuera 2 semanas». «2 semanas». Christian llevaba fuera menos de 24 horas, y yo ya había presenciado esta escena. ¿Qué pasaría cuando se ausentara durante semanas enteras? «Arturo, cuando termines de limpiar, tienes que cortar el césped», continuó Valeria, «y después arreglar la puerta del garaje. El técnico cobra $200 solo por venir. Y no vamos a gastar ese dinero cuando tú tienes unas manos perfectamente funcionales». «Sí, Valeria», respondió él, como un autómata. La forma en que pronunció su nombre me inquietó. No era madrastra, ni Val, ni siquiera un apodo cariñoso. Solo Valeria, como si ella ya que fuera la jefa y él, un empleado. Durante el desayuno observé la dinámica con más atención. Valeria se sentó a la mesa mientras Arturo preparaba el café, las tostadas y los huevos revueltos.
Le sirvió primero a ella, después a mí, y finalmente se sirvió para él lo que quedaba, una tostada quemada y un café ya frío. ¿No vas a comer más que eso?, le pregunté. No tengo mucha hambre, respondió, pero el rugido de su estómago lo desmintió. Valeria lo fulminó con la mirada. Arturo está intentando perder peso, dijo. ¿Verdad, Arturo? ¿Verdad?, murmuró él, aunque no parecía alguien que necesitara perder peso. Parecía alguien que necesitaba una comida caliente y 12 horas de sueño. Tras el desayuno, Valeria anunció que tenía cita en el spa y que estaría fuera casi todo el día. Arturo, cuando termines con el césped y el garaje, tienes que lavar toda la ropa blanca. Luego me miró con aquella sonrisa falsa. Sara, tú siéntete como en tu casa. Relájate. Eres nuestra invitada. El mensaje era inequívoco. Yo era una invitada que podía relajarse. Arturo era otra cosa muy distinta. En cuanto el BMW de Valeria desapareció calle abajo, corrí al jardín trasero, donde Arturo ya estaba cortando el césped. Hacía un calor sofocante, cerca de 30 grados, y él ya estaba empapado en sudor. «¡Arturo, para!», le grité. «Ven aquí». Apagó la máquina y se acercó, secándose la frente con el dorso de la mano. «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté sin rodeos. «¿A qué te refieres?». «Sabes perfectamente a qué me refiero. ¿Por qué te trata así?». Arturo miró hacia la casa, nervioso, como si temiera que Valeria pudiera aparecer en cualquier momento. «No me trata mal, Sara. Solo tengo responsabilidades». «¿Responsabilidades? Arturo, tienes 25 años. ¿Por qué estás haciendo todo el trabajo de la casa como si fueras el servicio?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. «Porque no tengo dinero para irme a otro sitio». Ahí estaba, la cruda verdad. «Cuéntame qué pasó con tu trabajo», le pedí con suavidad. Se sentó en los escalones del porche, y por un instante volví a ver en él al niño de 8 años que conocí tiempo atrás. Vulnerable, asustado, necesitado desesperadamente de que alguien lo cuidara. «Perdí el trabajo hace 8 meses», dijo finalmente. «La empresa quebró. No fui la única. Hubo despidos masivos, pero eso no cambiaba mi realidad. Un apartamento de $1.300 al mes, las letras del coche, las tarjetas de crédito. Cuando el dinero de la liquidación se esfumó, me quedé sin poder pagar nada». «¿Y por qué no me llamaste?». «¿Para qué? Tenías tu propia vida y además...». Su voz se quebró ligeramente. Michael se había encargado de dejarle muy claro, durante años, que yo no era realmente parte de su familia. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Michael había sembrado un veneno en la mente de aquel muchacho tiempo atrás, y ahora ese veneno había germinado, convenciéndole de que no tenía derecho a pedir ayuda. «Arturo, eso no es verdad. Tú eres...». «Da igual», me interrumpió. «El caso es que, cuando perdí el apartamento, papá me dijo que podía volver a casa. Pero las cosas habían cambiado. Valeria no me quería aquí». «¿Qué te dijo?». «Que si iba a vivir en su casa, tendría que ganarme el sitio. Que no pensaba mantener a un vago de 25 años incapaz de cuidar de sí mismo». La sangre empezó a hervirme las venas. «¿Y tu padre qué dijo?». Papá no pasa mucho tiempo en casa. Desde que se casó con ella,
Siempre tiene viajes de negocios, conferencias, reuniones. La que manda en casa es Valeria. ¿Cuántas horas trabajas al día? Arturo guardó silencio un instante, como si estuviera 100% en dato cálculos mentales. Me levanto a las 5 para empezar con el desayuno. Termino sobre las 11 de la noche, después de limpiar todo lo de la cena. 18 horas. La cifra resonó en mi cabeza. Trabajaba 18 horas diarias como un sirviente sin sueldo, en la casa de su propio padre. ¿Dónde duermes? En el sótano. Valeria convirtió mi antiguo cuarto en su despacho. ¿El sótano? Mi voz se alzó más de lo que pretendía. Arturo, ese sótano es helado. No tiene calefacción. No pasa nada, dijo deprisa. Tengo mantas. No, no pasaba nada. Nada de aquello estaba bien. ¿Y te paga algo por todo este trabajo? Negó con la cabeza. Dice que mi paga es tener un techo y comida. ¿Qué comida? En el desayuno apenas has probado una tostada. Como lo que sobra, murmuró, con una voz tan queda que casi no pude oírle. Lo que sobra, como si fuera un perro. Arturo, dije, tomando sus manos entre las mías. Estaban cubiertas de callos, ásperas, las manos de alguien que llevaba meses realizando un trabajo físico extenuante. Esto no está bien. Lo que te está a ti, no está bien. No me está haciendo nada malo. Se defendió. Solo tengo que demostrarle que valgo la pena, que no soy una carga. Y ahí estaba la raíz de todo. Aquella mujer había encontrado a un joven vulnerable y lo había retorcido hasta convencerlo de que debía ganarse el derecho a existir. Mírame, dije con firmeza. No tienes que demostrarle nada a nadie. Vales por ser quien eres, no por la cantidad de trabajo que puedas hacer. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Entonces, ¿por qué siento que no valgo nada? Esa pregunta me partió el corazón, porque yo sabía exactamente lo que se sentía. Llevaba sintiéndome así desde que Michael me traicionó. Porque hay personas en el mundo que se alimentan de hacer sentir pequeños a los demás, le dije. Y tú has estado viviendo con una de ellas. Pasamos el resto de la tarde hablando. Arturo me desgranó las reglas de la casa. Tenía que estar levantado antes que Valeria, para que ella nunca tuviera que esperar por su café. No podía usar el salón principal ni ver la televisión. No podía invitar amigos. No podía usar el teléfono de casa para llamadas personales. Tenía que pedirle permiso para usar el coche, incluso si era para ir a entrevistas de trabajo. ¿Has tenido entrevistas?, le pregunté. Algunas, respondió. Pero Valeria siempre encuentra una excusa para que no vaya. Que si el coche necesita una revisión, que si necesita que me quede para recibir un paquete, que si hay algún proyecto urgente en casa. Estaba saboteando activamente sus intentos de encontrar empleo. Lo mantenía dependiente a propósito. Arturo, dije con cuidado, ¿alguna vez te ha pegado? No, respondió con una rapidez que sonó a mentira. ¿Estás seguro? Bueno, vaciló. A veces me empuja si está frustrada, o me da una colleja si hago algo mal. Pero eso no es pegar de verdad. Sí que era pegar. Era abuso físico, sumado al emocional y al económico. ¿Se lo has contado a tu padre? ¿Contarle qué? ¿Que su esposa me trata como a un criado? ¿Cómo crees que sonaría eso? Sonaría que soy un quejica que no aguanta hacer unas cuantas tareas en casa. Sonaría...
A que un joven está siendo maltratado por su madrastra, repliqué con firmeza. No es maltrato, protestó. No me pega con los puños, ni con un cinturón, ni nada de eso. Arturo, el abuso no tiene por qué ser físico para ser real. Lo que ella te está haciendo es abuso emocional, económico y psicológico. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Aunque lo fuera, dijo al fin. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero, ni coche, ni un lugar al que ir. Me tienes a mí. Las palabras brotaron de mis labios antes de que pudiera pensarlas, pero en cuanto las pronuncié, supe que eran la pura verdad. Sara, tú ya tienes bastantes problemas. No puedes cargar conmigo también. ¿Cargar contigo? Me levanté, sintiendo una furia que no había experimentado en días. Arturo, nunca has sido una carga para mí. Ni cuando tenías 8 años y necesitabas que te consolara por tus pesadillas. Ni cuando tenías 16 y necesitabas que te enseñara a conducir. Y no lo eres ahora. Pero tú ya no eres mi... ¿Tú qué? ¿Tu madre? Le corté. Biológicamente, nunca lo fui. Pero en mi corazón, en todo lo que de verdad importa, has sido mi hijo durante 17 años. Y eso no cambia solo porque tu padre y yo ya no estemos juntos. Entonces, finalmente, se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante meses, quizás años, escaparon en sollozos que le sacudían el cuerpo entero. Lo abracé, como había hecho cientos de veces cuando era un niño, y sentí cómo mi determinación se endurecía hasta volverse implacable. No había venido aquí buscando salvar a nadie. Había venido buscando un refugio para mí misma. Pero al ver a aquel muchacho que yo había criado con tanto amor, siendo sistemáticamente destruido por una mujer cruel, mi propia desesperación se transmutó en algo mucho más poderoso. Una furia puramente maternal. Mientras Arturo lloraba en mis brazos, oí el sonido del BMW de Valeria, entrando por el camino de grava. Se secó las lágrimas a toda prisa y volvió a aferrarse al cortacésped, transformándose de nuevo, en un instante, en el sirviente obediente. Pero ahora yo sabía la verdad, y una madre furiosa es una de las fuerzas más peligrosas de la naturaleza. Valeria había cometido un grave error al dejarme entrar. No había recogido a una mujer desesperada. Había acogido en su casa a una leona que acababa de descubrir que alguien le estaba haciendo daño a su cachorro. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Arturo al contarme que dormía en el sótano. Veía sus manos callosas. Veía cómo se encogía cada vez que Valeria le hablaba. A las 3 de la madrugada, oí movimiento en la planta de abajo. Esta vez, bajé sin hacer ruido, manteniéndome en la penumbra. Arturo estaba limpiando el horno. A las 3 de la mañana, de rodillas frente al horno abierto, frotaba el interior con un estropajo, un cubo de agua jabonosas a su lado. Se movía con una lentitud meticulosa, como alguien que sabe que su trabajo será inspeccionado al milímetro al día siguiente. Me quedé allí 20 minutos, observándolo. 20 minutos viendo a un joven de 25 años realizar trabajos forzados en el silencio de la noche, porque su madrastra había decidido que esa era la única forma en que podía ganarse el derecho a vivir en casa de su propio padre. Cuando por fin terminó y se dirigió a la puerta del sótano, lo seguí en silencio. El sótano era peor de lo que había podido imaginar. No era solo la falta de calefacción. Era la humedad
Un olor a moho que me golpeó al instante y me hizo pensar en problemas respiratorios. La cama de Arturo era un colchón hinchable tirado en el suelo, cubierto con 2 mantas finas. Una lámpara de escritorio le servía de luz y su ropa colgaba de unas tuberías a la vista. Aquel era un lugar para guardar adornos de Navidad, no para que viviera un ser humano. Mientras veían a Arturo acurrucarse en aquel colchón, subiéndose las delgadas mantas hasta la barbilla para protegerse del frío húmedo, algo cristalizó en mi mente. Ya no era solo rabia lo que sentía, era una claridad absoluta. Aquello tenía que terminar, y yo iba a ser quien le pusiera fin. Pero sabía que no podía irrumpir como un elefante en una cacharrería. Valeria era inteligente, manipuladora, y tenía a Christian completamente engañado. Si quería ayudar a Arturo, tendría que ser estratégica. Al día siguiente, cuando Valeria anunció que se iba a comer con unas amigas, vi mi oportunidad. «Arturo», le dije en cuanto se fue, «necesito que me ayudes con una cosa». «¿Con qué?» «Tengo que ir al banco, al supermercado, hacer unos recados». «¿Puedes llevarme?» Se puso nervioso. Valeria dijo que hoy tenía que reorganizar el armario de la ropa de cama. «Los armarios pueden esperar. Esto no». Tardé 20 minutos en convencerlo. Solo accedió cuando le prometí que estaríamos de vuelta antes de que regresara Valeria. Nuestro primer destino no fue el banco, sino la biblioteca pública. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Arturo mientras entrábamos. «Investigar», dije, dirigiéndome a los ordenadores. Durante la siguiente hora, me sumergí en la pantalla buscando todo lo que pude encontrar sobre abuso emocional, derechos del inquilino y recursos legales para adultos en situaciones de explotación. Imprimí páginas de información, tomé notas y poco a poco empecé a construir un plan. «Sara», dijo al cabo de un rato, «¿qué es todo esto?» «Documentación», respondí. «Si vamos a sacarte de aquí, necesito entender exactamente cuáles son nuestras opciones». «¿Nuestras opciones?». Lo miré directamente a los ojos. «Arturo, lo que Valeria te estás haciendo es ilegal en varios aspectos. Trabajos forzados, condiciones de vida inadecuadas, abuso emocional. Pero para poder hacer algo, necesitamos pruebas». «¿Pruebas?». «Fotos, grabaciones, registros. Cualquier cosa que demuestre lo que está pasando». Se puso pálido como el papel. «Sara, si se entera de que estamos haciendo esto...». «Por eso tienes que tener cuidado», le aseguré. «Pero Arturo, la situación actual no puede continuar». «Lo sabes, ¿verdad?». Asintió lentamente. «Pero tengo miedo». «Lo sé, pero ya no estás solo en esto». Nuestra siguiente parada fue una tienda de electrónica. Con los últimos $40 en efectivo que me quedaban, compré una pequeña grabadora del tamaño de una memoria USB. No era tecnología punta, pero serviría para capturar conversaciones. «¿Quieres que grabe a Valeria?», preguntó, claramente aterrorizado. «Solo cuando te hable de forma abusiva», le indiqué. «Y solo si puedes hacerlo sin ponerte en peligro». También compré un teléfono móvil prepago, uno de esos modelos básicos de $30 con minutos incluidos. «¿Y esto para qué?». «Para que tengas una forma de comunicarte que ella no pueda controlar. Y para que puedas llamarme si las cosas empeoran». De vuelta en casa, ayudé a Arturo a esconder el teléfono en el sótano, bajo el colchón hinchable,
donde Valeria nunca miraría. Le enseñé a usar la grabadora, a ocultarla en el bolsillo y a activarla discretamente. Pero solo graba si estás seguro de que no te vas a descubrir. Insistí. Tu seguridad es más importante que cualquier prueba. En los días siguientes, comencé mi propia investigación silenciosa. Cuando Valeria no estaba, exploraba la casa. Tomaba fotos del sótano donde dormía Arturo, del contraste entre su miserable cubículo y el lujo del resto de la mansión. También empecé a estudiar los patrones de Valeria. Se levantaba a las 9, esperando su café al instante. Comía fuera al menos 4 veces por semana en restaurantes caros. Tenía cita para la manicura los martes, masajes los jueves, y se iba de compras casi todos los sábados. Todo ello financiado por Christian, mientras el hijo de Christian dormía en un sótano húmedo y comía sobras. Pero la revelación más nauseabunda llegó cuando empecé a revisar los documentos financieros que Valeria dejaba descuidadamente esparcidos por su despacho. Durante una de sus escapadas de 3 horas al spa, me colé y fotografié todo lo que pude. Lo que encontré me revolvió las entrañas. Valeria no solo vivía de forma extravagante, sino que malgastaba sumas obscenas. $1,200 en una sola visita al salón de belleza, 800 en una sola comida, 3.000 en un fin de semana en un balneario. Pero el verdadero golpe de gracia lo encontré en el historial de búsqueda de su ordenador. Había estado investigando escuelas militares y campamentos de trabajo para jóvenes problemáticos, lugares que costaban $20,000 al año y que, en esencia, funcionaban como cárceles para menores, con la salvedad de que Arturo ya no era menor de edad. Estaba buscando la forma de deshacerse de él para siempre. Esa noche, cuando Arturo subió del sótano a las 5 de la madrugada para empezar sus tareas, lo intercepté en la cocina. «He encontrado algo», le susurré mostrándole las impresiones de sus búsquedas. Su rostro se descompuso al leerlas. «¿Quiere enviarme lejos?» «Eso parece. Pero escúchame, esto es perfecto para nosotros». ¿Perfecto? ¿Cómo va a ser perfecto? Porque demuestra su intención. Le expliqué. No te está maltratando por accidente o porque esté estresada. Está planeando activamente cómo separarte de tu familia y aislarte por completo. Durante la semana siguiente, Arturo consiguió grabar 3 conversaciones. No fue difícil, porque ella lo maltrataba verbalmente casi a diario. En la primera, se oía su voz, estridente, gritándole por haber usado demasiado detergente. «Eres un parásito inútil. No haces más que costar dinero y dar más trabajo». En la segunda, lo amenazaba con echarlo a la calle si no terminaba de limpiar toda la casa antes de que ella volviera de su almuerzo. «Si esta casa no está impoluta cuando regrese, puedes hacer las maletas y dormir en la calle. A ver qué tal te va sin nadie que te mantenga». Pero fue la tercera grabación la que me convenció de que debíamos actuar. Y rápido. «Tu padre está empezando a hacer preguntas sobre por qué siempre estás trabajando cuando llama», decía la voz fría y calculadora de Valeria. «Así que aquí está el plan. Vas a decirle que has decidido tomarte un año sabático para encontrarte a ti mismo, que te vas de viaje. Voy a mostrarte las páginas web de esos programas de trabajo en granjas, en el extranjero». La voz de Valeria sonaba metálica en la grabación. «Vas a fingir que estás emocionado por irte». «Pero no quiero irme», protestaba Arturo. «No me importa lo que quieras», replicaba ella. «Me importa lo que me conviene a mí. Y tú ya no me convienes». Cuando Arturo me enseñó esa grabación,
supe que el tiempo se nos había agotado. «¿Cuándo vuelve tu padre?», le pregunté. «Mañana por la noche». «Perfecto». Esa noche me quedé hasta las 2 de la madrugada en la computadora de la biblioteca, preparando un dossier meticuloso. Cada fotografía, cada grabación, cada documento que había reunido, lo organicé todo en una presentación clara, una cronología irrefutable que desvelaba lo que había estado ocurriendo en esa casa durante los últimos 8 meses. Investigué sobre los derechos de los inquilinos y la protección legal para víctimas de abuso. Aunque Arturo era adulto y no un inquilino con contrato, las leyes sobre trabajos forzados eran claras, pero sabía que la evidencia legal no bastaría. Christian amaba a su esposa, y el amor suele ser ciego a los defectos. Necesitaba algo más personal, algo que apelara directamente a su instinto de padre. Así que escribí una carta de Arturo a su padre, una que él nunca tuvo el valor de escribir, pero que destilaba cada gramo de su tormento. «Papá», comenzaba, «hay cosas que necesitas saber sobre lo que ha estado pasando en casa mientras no estás. Cosas que me ha dado demasiado miedo contarte porque no quería causar problemas entre tú y Valeria. Pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien». La carta continuaba, detallando sus condiciones de vida, el trabajo incesante, la humillación constante y su creciente desesperación. No era una lista de quejas. Era el grito de auxilio de un hijo avergonzado para pedirla. Le mostré el borrador a Pa Arturo al día siguiente. «¿Escribiste esto por mí?», preguntó, con los ojos anegados en lágrimas. «Escribí lo que tú habrías escrito si el miedo no te hubiera silenciado», le dije con suavidad. «¿Es exacto?». Leyó la carta entera 2 veces antes de asentir. «Es exacto». «¿Quieres firmarla?». Dudó un instante. Luego tomó el bolígrafo. «¿Y si no me cree? O si me cree, pero elige quedarse con ella de todos modos? Entonces, al menos, sabrás cuáles son sus prioridades». Respondí. «Y podremos hacer otros planes. Arturo, pase lo que pase mañana, no vas a seguir viviendo así. Te lo prometo». Firmó la carta. Christian llegó a casa el viernes por la noche. Oí a Valeria recibirlo en la puerta, su voz empalagosamente dulce mientras le contaba su maravillosa semana. Arturo estaba en la cocina preparando la cena, como siempre. Pero esta vez un pequeño dispositivo de grabación estaba activado en su bolsillo, y la carta guardaba bajo mi colchón, esperando su momento. Mañana todo cambiaría. El momento llegó antes de lo que esperaba. Era sábado por la mañana. Christian no llevaba en casa ni 12 horas cuando oí a Valeria gritarle a Pa Arturo en la cocina. Pero esta vez había algo distinto en su voz. Era más viciosa, más cruel, como si la presencia de su marido la hubiera envalentonado. «Mírate patético». Su voz atravesó las paredes. «Tu padre está aquí y sigue siendo un fracaso inútil». Me levanté de inmediato y bajé, deteniéndome en el pasillo al oír la voz de Christian. «Cariño, tal vez estás siendo un poco dura con él». «¿Dura?». La risa de Valeria sonó como cristales rotos. «Christian, tu hijo es un parásito de 25 años que no puede mantenerse. Alguien tiene que enseñarle lo que es la realidad». «Es solo que... parece muy delgado. ¿Ha estado enfermo?». Mi corazón se aceleró. Lo estaba notando. Por fin estaba viendo. «No está enfermo», dijo Valeria con desdén. «Está deprimido porque no acepta que es un fracaso. Pero ya tengo una solución para eso». «¿Qué clase de solución?». «Encontré unos programas excelentes en el extranjero.
Trabajo en granjas, construcción, lugares donde puede aprender lo que es la disciplina. ¿Quieres enviarlo lejos? Quiero que se convierta en un hombre, sentenció Valeria. Y está claro que eso no va a ocurrir mientras pueda esconderse aquí como un niño. Decidí que había escuchado suficiente. Entré en la cocina con la carpeta que había preparado. Christian estaba sentado a la mesa, visiblemente incómodo. Arturo, junto al fregadero, lavaba los platos con manos temblorosas. Valeria se giró al verme, y su expresión se transformó en esa sonrisa falsa suya. «Buenos días, Sara. ¿Has dormido bien?» «Christian», dije, ignorándola por completo. «Necesito hablar contigo». «Claro», respondió él, nervioso. «¿De qué se trata?» Dejé la carpeta sobre la mesa, frente a él. «Se trata de lo que tu esposa le está haciendo a tu hijo». El color abandonó el rostro de Valeria. «Sara, no sé de qué estás hablando». «Yo sé perfectamente de qué estoy hablando», dije con una calma que no sentía. «Christian, abre la carpeta». «Sara», intervino Valeria, su voz intentando sonar casual, pero con un filo peligroso. «Creo que tu edad está empezando a afectar tu percepción». «Mi edad está perfectamente», repliqué. «Abre la carpeta, Christian». Con manos temblorosas, Christian la abrió. Lo primero que vio fue una fotografía del sótano donde dormía tú, Arturo. El colchón hinchable, las mantas raídas, las paredes húmedas manchadas de moho. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «El dormitorio de tu hijo», respondí. «Ahí es donde ha estado durmiendo los últimos 8 meses». «Arturo», dijo Christian, volviéndose hacia él. «¿Es verdad?» Arturo solo pudo asentir. «Es solo temporal», saltó Valeria. «Hasta que encuentre trabajo y pueda pagarnos un alquiler». «¿Pagarte un alquiler?» Mi voz se elevó. ¿En la casa de su propio padre? Christian siguió pasando las páginas. Fotos del sótano desde todos los ángulos. Capturas de pantalla de las búsquedas de Valeria sobre campamentos de trabajo. Y entonces llegó a las transcripciones de las grabaciones. ¿Qué es esto? Conversaciones que tu esposa ha tenido con tu hijo, le expliqué. Christian leía en silencio, pero yo veía cómo se le tensaba la mandíbula con cada línea. Las palabras, desnudas en el papel, eran brutales. «Eres un parásito inútil», leyó en voz alta. «Todo lo que haces es costar dinero y dar trabajo extra». «Estaba frustrada», protestó Valeria. «Todos decimos cosas sin querer cuando estamos estresados». Christian siguió leyendo. «Tu padre está empezando a hacer preguntas, así que vas a decirle que has decidido tomarte un año sabático para encontrarte a ti mismo viajando». Se detuvo y la miró. «¿Ibas a mentirme? ¿Ibas a obligarle a fingir que quería irse?» «Era por su propio bien», gritó Valeria, perdiendo toda compostura. «Christian, tu hijo es un fracaso. Tiene 25 años y no puede valerse por sí mismo». «Lecciones duras», repetí, sintiendo cómo mi propia voz se volvía peligrosa. ¿Cómo hacerle trabajar 18 horas al día sin cobrar? Tiene comida y un techo. ¿Qué comida? Saqué las fotos que había tomado del frigorífico. Estas son las sobras que le das: pan duro, leche agria, restos de hace 3 días. Christian palideció. «Arturo», dijo con la voz rota. «¿Es verdad todo esto?» Arturo finalmente habló. Su voz era un hilo. «Sí, papá. ¿Por qué no me lo dijiste?» «¿Por qué?», intervine yo. «Porque tu esposa lo convenció de que era culpa suya. Le hizo sentir que era una carga, que merecía ese trato».
Christian se volvió hacia Valeria. Y por primera vez, vi auténtica ira en sus ojos. ¿Cómo has podido? Hice lo que tú no tuviste agallas para hacer, chilló ella. Tu hijo necesitaba disciplina. Mi hijo necesitaba amor y apoyo, rugió Christian, poniéndose en pie tan bruscamente que su silla se volcó. No una madrastra cruel y abusiva. Jamás le puse la mano encima. El abuso no es solo físico, dije con frialdad. Pero ya que lo mencionas, saqué las últimas fotografías. Estas son las marcas en el brazo de Arturo de cuando lo empujaste la semana pasada. Las fotos mostraban con claridad la marca de unos dedos en su antebrazo. Eran la prueba innegable de un contacto agresivo. Valeria se quedó sin palabras. Christian, dije, sacando la carta de la carpeta. Tu hijo escribió esto para ti. Quizá deberías leerlo ahora. Él tomó la carta. Mientras leía, vi cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Su voz se quebró al leer en alto. Papá, hay cosas que necesitas saber. Me ha dado demasiado miedo contarte porque no quería causar problemas entre tú y Valeria. Me levanto a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. Trabajo hasta las 11 de la noche limpiando. Duermo en el sótano, como sobras cuando las hay. Valeria me dice todos los días que soy un fracaso, que sería mejor si desapareciera. Christian se detuvo, incapaz de seguir. Papá, no te digo esto para dar pena. Te lo digo porque necesito que sepas que he intentado ser el hijo que querías que fuera, pero ya no sé cómo ser suficiente. Ya no sé cómo existir en esta casa sin sentir que soy un error. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Se volvió hacia Arturo. Hijo, dijo, casi inaudible. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Arturo finalmente se rompió. Corrió hacia su padre, y Christian lo abrazó como no lo había hecho en años. «Esto es ridículo», gritó Valeria. «Christian, eres un necio si te crees estas mentiras». «¿Mentiras?» Christian se encaró con ella, y su mirada era feroz. ¿Me estás diciendo que mi hijo miente sobre vivir en el sótano? ¿Sobre las fotos? ¿Sobre las grabaciones? Lo está exagerando todo para dejarme mal. Valeria, dije con una calma mortal. Tú te dejas mal tú sola. Christian soltó a Arturo y caminó lentamente hacia ella. Cuando habló, su voz era más fría que el hielo. Quiero que hagas las maletas y te vayas. Ahora. ¿Qué? El rostro de Valeria se tornó blanco. ¿Me estás echando de mi propia casa? Es mi casa, replicó Christian. Y deja de ser un hogar cuando la usas para torturar a mi hijo. Christian, no puedes hablar en serio. Estamos casados. Estábamos casados, corrigió él. Hasta que descubrí que has estado abusando de mi hijo mientras yo me partía el lomo para financiar tu estilo de vida. Yo no abusaba de nadie. ¿Hacerlo dormir en el sótano? ¿Tratarlo como a un esclavo? ¿Alimentarlo con sobras? La voz de Christian subía de tono. ¿Planear enviarlo lejos a mis espaldas? Valeria comprendió que había perdido. El pánico se apoderó de sus ojos. Christian, si me echas te va a costar caro, amenazó. El divorcio, los bienes. No me importa lo que cueste, dijo él con firmeza. Mi hijo vale más que cualquier cantidad de dinero. ¿Tu hijo? Tu hijo es un fracasado que nunca llegará a nada. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Christian dio un paso hacia ella. Fuera de mi casa. Siseó con una voz que helaba la sangre. Ahora, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Valeria nos miró.
buscando desesperadamente un aliado. Sus ojos se clavaron en mí. «Esto es culpa tuya», gritó. «Tú los has envenenado contra mí». «Yo no he causado nada», respondí tranquilamente. «Solo he sacado a la luz lo que ya estaba ocurriendo. Eres una vieja amargada que no soporta ver felices a los demás. Y tú eres una mujer cruel que abusa de los vulnerables», repliqué. «Pero a diferencia de ti, yo tengo pruebas de lo que digo». Se quedó sin palabras. Por fin, se dio cuenta de que no había escapatoria. «Bien», dijo finalmente, su voz goteando veneno. «Pero no creas que esto ha terminado. Lo único que es tuyo aquí es lo que trajiste al llegar», sentenció Christian. «Todo lo demás se queda». Valeria subió las escaleras dando un portazo. Durante la siguiente hora, la oímos gritar por teléfono a sus abogados y maldecirnos mientras tiraba cosas en sus maletas. Cuando por fin se fue, arrastrando 2 maletas y lanzando amenazas, un silencio extraño se apoderó de la casa. Christian se volvió hacia mí. «Sara, no sé cómo darte las gracias». «No me las des a mí», le dije mirando a Papá Arturo. «Dáselas a él por haber sobrevivido. Y asegúrate de que algo así no le vuelva a pasar nunca más». Christian asintió, estrechando aquí a Arturo en un nuevo abrazo. «Hijo, vamos a arreglar esto», murmuró. «Todo». Pero mientras los observaba, aferrados el uno al otro, una certeza amarga me recorrió. Mis propios problemas estaban lejos de terminar. Había salvado a Kul Arturo, pero seguía siendo una mujer de 65 años sin hogar, sin dinero y sin familia. O tal vez no. Tal vez siempre la había tenido. Simplemente había estado buscando en los lugares equivocados. Una semana después de la partida de Valeria, Christian me encontró en el jardín, contemplando cómo Arturo cortaba el césped. Pero esta vez era distinto. Lo hacía porque quería ayudar, no por obligación. El color había vuelto a sus mejillas y había recuperado al menos un par de kilos desde que había empezado a comer de verdad. «Sara», dijo Christian, sentándose a mi lado. «Tenemos que hablar». Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Llevaba toda la semana esperando y temiendo esta conversación. Mi propósito aquí se había cumplido. Había salvado a Arturo, y ahora me tocaba encontrar otro lugar donde vivir. «Lo sé», dije con la voz apenas audible. «Necesitas tu espacio para reconstruir tu relación con Arturo. Lo entiendo». «No», se apresuró a corregir Christian. «No iba a decir eso en absoluto». Lo miré, confundida. «Sara, tú salvaste a mi hijo. Más que eso, fuiste la madre que él necesitaba cuando yo estaba demasiado ciego para ver lo que ocurría bajo mi propio techo». «Christian, déjame terminar, por favor», insistió él con suavidad. «He pensado mucho esta semana. Sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que de verdad importa. Familia». La palabra resonó en mi interior, con el eco doloroso que había adquirido últimamente. «Arturo me contó tu situación», continuó. «Lo que te hizo tu hijo». Sentí la sangre subir a mis mejillas, una oleada de vergüenza. No quería su lástima. «Sara, durante 15 años, fuiste para Arturo una madre más auténtica de lo que su propia madre biológica jamás habría podido ser. Y durante los últimos 2 años, yo fui demasiado egoísta y estúpido para darme cuenta de que había expulsado de mi vida
a la mejor madre que mi hijo podría tener. No tienes que decir esto, murmuré. Ya he hecho lo que vine a hacer. ¿Viniste a salvar a Arturo? Vine porque no tenía a dónde ir, admití. Salvar a Arturo fue algo que simplemente ocurrió. No, replicó Christian con firmeza. Viniste porque el amor de una madre es más fuerte que el orgullo, más fuerte que la vergüenza, más fuerte que cualquier otra cosa. Viniste porque en algún rincón de tu alma sabías que tu hijo te necesitaba. Mi hijo me necesitaba, repetí, sintiendo cómo las lágrimas me anegaban los ojos. Pero no Michael. Arturo. Exacto. Nos quedamos en silencio un instante, observando hacia Arturo, que había dejado la cortadora para jugar con el perro del vecino, que había saltado la valla. Sara, dijo Christian finalmente, quiero pedirte algo. ¿Qué? Quédate. Las dos palabras flotaron en el aire entre nosotros. Christian, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio, afirmó. No como mi novia, ni como una pareja romántica, sino como la madre de Arturo, como la familia que siempre debimos ser. Tengo 62 años, Sara. He estado casado 2 veces y he aprendido a diferenciar el amor romántico del amor familiar. Y lo que Arturo y tú tenéis es amor familiar, del de verdad. Mi vista se desvió hacia la casa, hacia las ventanas del segundo piso, donde había vivido como una invitada. No tienes que sentir pena por mí, dije. No es pena, respondió él. Es reconocimiento. Durante 2 años, me convencí de que necesitaba una nueva esposa para ser feliz. Pero lo que realmente necesitaba era recuperar a mi familia. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo se vuelve extraño? Sara, acabamos de sobrevivir a una mujer que maltrataba a mi hijo, mientras yo no me enteraba de nada. ¿Hay algo que pueda ser más extraño que eso? Tenía razón. Además, continuó, Arturo ya me ha preguntado si podrías quedarte para siempre. Por lo visto, le aterra la idea de que vuelvas a marcharte sin despedirte. Mi corazón se derritió. ¿Él dijo eso? Dijo que no soportaría perder a su madre 2 veces. Esas palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Christian, no tengo dinero para contribuir. Michael me lo quitó todo. No me importa. No tengo trabajo. Ya encontraremos algo. ¿O no? Tengo suficiente para los 3. ¿Y si Michael intenta crear problemas? Entonces nos ocuparemos de Michael, sentenció Christian con una firmeza que nunca le había escuchado. Sara, mi hijo te necesita. Y, si te soy sincero, yo también. Dedicamos la siguiente hora a hablar de los detalles prácticos. No sería extraño, concluimos, porque no era una situación romántica. Seríamos una familia poco tradicional, pero una familia al fin y al cabo. Arturo recuperaría a su madre, entä su madre actesi. Christian tendría ayuda para guiar a su hijo adulto, que aún la necesitaba. Y yo tendría lo que había buscado toda mi vida sin saberlo. Una familia que me valoraba por ser quien era, no por lo que podía darles. Esa noche, Arturo vino a mi cuarto. Llamó suavemente a la puerta antes de asomar la cabeza, un gesto que en los viejos tiempos nunca habría necesitado, pero que los meses con Valeria le habían enseñado. ¿Puedo pasar? Siempre, respondí. Se sentó en el borde de mi cama, como tantas veces había hecho de niño. Sara,
¿Es verdad que te quedas? ¿Tú quieres que me quede? Más que nada en el mundo, dijo sin dudar. Pero no quiero que te sientas obligada o que lo hagas por lástima. Arturo, mírame, le pedí, tomando su rostro entre mis manos, igual que cuando tenía 8 años. Nunca he sentido lástima por ti. He sentido orgullo, amor, preocupación, rabia cuando alguien te hacía daño. Pero lástima, jamás. Ni siquiera cuando era un fracasado de 25 años viviendo en el sótano de su padre. Especialmente entonces, dije con firmeza, porque yo sabía que no eras un fracasado. Eras un buen chico al que una mujer cruel había manipulado hasta hacerle creer que no valía nada. Entonces se rompió. No con las lágrimas silenciosas que había derramado durante meses, sino con sollozos profundos, convulsos, que parecían arrancar el dolor de raíz. Te eché tanto de menos, logró decir entre sollozos. Cada día, durante 2 años, te eché de menos. Y yo a ti, mi niño, susurré, abrazándolo como lo había hecho miles de veces. Y te prometo que nunca más dejaremos que nada ni nadie nos separe. Ni siquiera cuando sea un adulto raro que vive con su mamá. Me reí entre mis propias lágrimas. Especialmente entonces. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación para los 3. Arturo empezó a ir a terapia para procesar el trauma del maltrato de Valeria. Christian redujo sus viajes de negocios para estar más presente. Y yo encontré un empleo a media jornada como ayudante de contabilidad en una pequeña empresa local, lo que me permitía contribuir sin pasar 10 horas fuera de casa. También instauramos nuevas tradiciones. Cenas familiares los domingos, donde cocinábamos todos juntos. Noches de cine los viernes. Celebraciones de cumpleaños que de verdad significaban algo. Pero lo más importante fue que empezamos a sanar. Christian se disculpó formal y profundamente con Arturo por haber estado tan ausente. Arturo lo perdonó. Y yo también perdoné. Y lentamente, muy lentamente, volvimos a sentirnos una familia. El litigio con Valeria se prolongó 6 meses. Tal como había amenazado, intentó quedarse con la mitad de todo. Pero las pruebas que reunimos sobre su maltrato hacia Arturo, sumadas a la evidencia de sus gastos desmedidos y sus infidelidades, que descubrió el abogado de Christian, jugaron a nuestro favor. Al final se marchó con muy poco. Algo de dinero, su coche y una orden de alejamiento que le prohibía contactar con Arturo. Durante ese tiempo, Michael intentó llamarme varias veces. Al parecer, le había llegado el rumor de que vivía en otra casa grande y quería saber si necesitaba dinero. Su descaro me dejó sin aliento, pero, para mi sorpresa, la vieja herida ya no dolía. La última vez que llamó, respondí. «Hola, mamá», dijo, con ese tono meloso que siempre usaba cuando quería algo. «He estado pensando en ti». «No, no has estado pensando en mí», repliqué con calma. «Has estado pensando en qué puedes sacar de mí». «Eso no es justo». «Sabes que no es justo, Michael. Engañar a tu madre de 65 años para robarle su casa». «Mamá, ya hablamos de esto. Estás exagerando». «No exagero nada. Y no soy tu mamá. Una madre es alguien que te ama incondicionalmente. Tú me usaste y me tiraste cuando dejé de serte útil. Ese es mi dinero. Es mi herencia. Era mi casa. Corregí. Y era mi derecho decidir qué hacer con ella. Pero tú tomaste esa decisión por mí. Si no me devuelves lo que es mío,
Voy a... ¿A qué? Lo interrumpí. ¿Vas a demandarme? Adelante. Tengo copias de todos los documentos fraudulentos. Tengo testigos de tus mentiras. Si quieres llevar esto por la vía legal, hagámoslo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. No tenía por qué ser así, dijo finalmente. No, no tenía por qué. Convine. Podrías haber hablado conmigo, haber pedido ayuda en lugar de robar. Podrías haberte comportado como un hijo y no como un estafador. Pero elegiste tu camino. Entonces, ¿esto es todo? ¿No voy a volver a verte? Michael, dije envuelta en una extraña calma, hace más de un año que no me ves. La única diferencia es que ahora soy yo quien elige no verte, en lugar de ser la descartada. Colgué el teléfono. Nunca más volvió a llamar. Un año después de mudarme con Christian, Arturo consiguió un trabajo estable como técnico informático. No era el sueño de su vida, pero era un trabajo honrado. Le pagaba lo suficiente para empezar a ahorrar y, lo que era más importante, le devolvió la confianza en sí mismo. Para su 26º cumpleaños, decidió mudarse a su propio apartamento. Me sentí orgullosa y triste a la vez, como se siente cualquier madre cuando su hijo da un paso hacia la independencia. No voy a perderte otra vez, ¿verdad? Le pregunté mientras hacía las cajas. Sara, dijo deteniéndose para abrazarme. Voy a vivir a 15 minutos de aquí. Vas a verme tanto que te vas a cansar de mí. Nunca me cansaré de ti, repliqué, y lo decía de verdad. Además, añadió con una sonrisa, ¿quién más va a hacerme esas galletas de chocolate que tanto me gustan? El día de la mudanza lloré, pero fueron lágrimas de orgullo, no de pena. Había criado a un buen hombre, lo bastante fuerte para valerse por sí mismo, pero lo bastante sabio para mantener a su familia cerca. Ahora, 2 años después, estoy sentada en el mismo jardín donde Christian me pidió que me quedara. Observo a Arturo jugar con los hijos de los vecinos, que vienen a visitarlo los fines de semana. Tiene una novia estable, un apartamento del que se siente orgulloso y planes para volver a la universidad en otoño. Christian y yo nunca volvimos a tener una relación romántica, pero hemos construido algo mejor. Una sociedad sólida, basada en el amor familiar y el respeto mutuo. Somos compañeros de piso, copadres de un hijo adulto y los mejores amigos que ninguno de los dos ha tenido jamás. A veces me pregunto qué habría sido de mí si Michael no me hubiera robado la casa. Probablemente seguiría viviendo sola, convenciéndome de que tenía una familia que me quería, cuando en realidad solo tenía un hijo que me toleraba. La traición de Michael fue el dolor más grande de mi vida. Pero también fue mi liberación. Me obligó a buscar un amor auténtico en lugar de uno por obligación. Me devolvió a la familia que, sin yo saberlo, me había estado esperando todo el tiempo. Arturo se acerca, sudoroso después de jugar al fútbol con los niños. Sara, dice sentándose a mi lado en el escalón. ¿Sabías que los Johnson quieren que cuides de sus hijos cuando se vayan de vacaciones? ¿En serio? Sí. Por lo visto les dije que eras la mejor madre del mundo y quieren comprobarlo. No soy la mejor madre del mundo, respondo sonriendo. Para mí sí lo eres, dice, y me da un beso en la mejilla. Para mí, eres perfecta. Y mientras estoy aquí sentada, en esta casa que se ha convertido en mi hogar, con esta familia que elegí y que me eligió a mí, por fin entiendo algo que he tardado
67 años en aprender. La familia no tiene que ver con la sangre, sino con el amor. Con la elección. Tiene que ver con quedarse cuando todo se complica, con luchar por la gente a la que quieres y con ser la clase de persona en la que los demás pueden confiar. Michael puede quedarse con mi casa, con mis muebles y con todos los recuerdos materiales. Nunca podrá arrebatarme lo que de verdad importa: el amor de aquellos que eligieron tenerme en sus vidas. Y resulta que eso vale mucho más que cualquier herencia que yo hubiera podido dejarle.